Exigía un simple vaso, una mujer callada y obediente que le diera un heredero y asegurara su vasto ducado. El amor era una ficción tonta y peligrosa que había jurado jamás entretener. Pero Arthur Cavendish, el despiadado duque de Rotham, jamás anticipó que su esposa comprada se convertiría en su adicción más consumidora. Londres, 1882, era una ciudad de fachadas relucientes y cimientos podridos. Y nadie comprendía esta dicotomía mejor que Arthur Cavendish, el noveno duque de Rotham. Conocido en todos los salones de Mayfair como el Duque de Hierro, Arthur era un hombre tallado en mármol frío y ambición implacable. A los 32 años, poseía una fortuna que rivalizaba con la corona, y una reputación que hacía temblar a hombres adultos. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su prístino imperio. Su título, sus tierras, y su legado estaban en riesgo. Si moría sin un heredero legítimo, la totalidad de la finca Rotham pasaría a su primo, Lord Pearl, un jugador degenerado y un hombre al que Arthur despreciaba con cada fibra de su ser. El matrimonio, por lo tanto, no era un asunto del corazón. Era una transacción de negocios agotadora y necesaria. Arthur requería una novia. No quería una compañera, una confidente, ni una amante. Simplemente necesitaba a una mujer de linaje aristocrático impecable, reputación intachable, y circunstancias lo bastante desesperadas para aceptar sus términos draconianos. Entra Lady Genevieve Stanton. La familia Stanton estaba al borde de la ruina absoluta. Lord Thomas Stanton, el conde de Ashbourne, había derrochado la riqueza ancestral en las mesas de cartas de Monte Carlo y las pistas de carreras de Ascot. La casa de la familia en Londres estaba hipotecada hasta el límite. Los sirvientes no habían recibido su paga en meses y la amenaza de la prisión de deudores era una realidad muy real y sofocante. Genevieve, a los 21 años, era la última pieza trágica de negociación de la familia. Poseía una belleza sorprendente y callada, cabello de cuervo, ojos zafiro penetrantes, y una postura que permanecía regia incluso mientras su mundo se derrumbaba. Más importante aún, poseía la devoción feroz y sacrificada requerida para salvar a su padre de su propia insensatez. La reunión entre Arthur y Genevieve se orquestó en la biblioteca de roble tenuemente iluminada de la finca Rotham. No hubo cortejo, ninguna pretensión de romance. Arthur estaba de pie junto a la chimenea rugiente, su figura alta e imponente arrojando una larga sombra sobre la alfombra persa. No le ofreció asiento. «Pagaré las deudas de tu padre en su totalidad», comenzó Arthur, su voz un barítono bajo y áspero que no ofrecía calidez. «Restauraré la finca Ashbourne, y estableceré una generosa pensión para ti. A cambio, te convertirás en mi esposa. Te mudarás a la abadía Rotham en Yorkshire. Me darás un hijo. Una vez que nazca el niño, puedes vivir tu vida como te plazca, siempre que no causes ningún escándalo. Compartiremos un nombre, Lady Genevieve, y un hijo. No compartiremos una vida». Genevieve se quedó perfectamente inmóvil. Su corazón martillaba salvajemente contra sus costillas, pero su rostro permaneció una máscara de porcelana impecable. Miró al hombre que esencialmente la estaba comprando, su mandíbula afilada, sus penetrantes ojos grises que la miraban no como una mujer, sino como una adquisición. «Acepto sus términos, su gracia», respondió, su voz firme, negándose a dejar que la viera temblar. «Usted tendrá su heredero, y mi familia tendrá su salvación. Espero que los fondos sean transferidos a los acreedores de mi padre antes de que se lean las bandas de la boda». Los ojos de Arthur se entrecerraron ligeramente, un destello de sorpresa quebrando su fachada estoica. Había esperado lágrimas, súplicas, o quizás una demostración de gratitud histérica. En cambio, recibió una negociación de una mujer que igualaba su frío pragmatismo. «Acordado», murmuró. La boda tuvo lugar 3 semanas después en una catedral cavernosa y vacía. Fue un asunto sombrío y helado. Genevieve llevaba un vestido de pesada seda marfil que se sentía más como armadura que como vestido de novia. Mientras Arthur deslizaba el pesado anillo de diamantes ancestral en su dedo, su toque era frío como el hielo. No hubo desayuno celebratorio, ninguna partida alegre. En cuestión de horas estaban en un vagón de ferrocarril privado rumbo a los páramos aislados de Yorkshire. El silencio entre ellos durante el viaje era sofocante. Arthur leía sus libros de cuentas, ignorándola por completo, mientras Genevieve miraba fijamente por la ventana surcada de lluvia, observando su libertad desaparecer en el paisaje gris. La abadía Rotham, una fortaleza gótica masiva y sombría de piedra oscura y terrenos extensos, combinaba perfectamente con su amo. Esa noche,
la realidad de su trato llegó a reclamarla. Genevieve se sentó al borde de la enorme cama con dosel en los aposentos de la duquesa, aferrando su bata de seda. Cuando la puerta contigua se abrió y Arthur entró a la habitación, el aire se volvió instantáneamente pesado. Se acercó a ella con el desapego mecánico de un hombre cumpliendo un deber. No hubo palabras dulces susurradas, ninguna caricia gentil para aliviar su miedo. Sin embargo, cuando sus manos finalmente tocaron su piel, algo cambió. Un repentino sacudón eléctrico chispeó entre ellos, crudo y completamente sin guión. Arthur se congeló por una fracción de segundo, sus ojos grises fijándose en los zafiros de ella. Por un momento fugaz, el duque de hierro se veía desorientado. Genevieve, a pesar de su terror, se negó a apartar la mirada. Su barbilla se inclinó hacia arriba en desafío. La consumación de su matrimonio pretendía ser una extracción clínica de un heredero, pero en la oscuridad silenciosa de la abadía, se transformó en un choque de voluntades marcado por una intensidad que los dejó a ambos sin aliento y profundamente inquietos. Cuando Arthur finalmente dejó su habitación antes del amanecer, cerró de golpe la pesada puerta de roble detrás de él, huyendo no de su novia, sino de la aterradora comprensión de que había sentido algo. Las reglas eran claras. Genevieve sería un fantasma en su casa, un vaso decorativo esperando cumplir su deber biológico. Arthur esperaba plenamente que ella pasara sus días bordando, llorando, o languideciendo en el salón como las frágiles mujeres aristocráticas que despreciaba. Se retiró a su estudio, enterrándose en la administración de la finca y la correspondencia parlamentaria, decidido a ignorar el extraño recuerdo ardiente de su noche de bodas. Pero Genevieve no era un fantasma, y se negó a ser una prisionera. Dentro de una semana de llegar a la abadía Rotham, los sirvientes se dieron cuenta de que tenían una verdadera señora. Genevieve no lloró. En cambio, exigió las llaves del hogar. Bajó a las cocinas, caminó por las granjas de los arrendatarios, y comenzó a auditar las extensas y descuidadas cuentas domésticas. Poseía una mente matemática aguda perfeccionada por años tratando de administrar las finanzas desastrosas de su padre. Donde Arthur era el señor distante y temido, Genevieve se convirtió en el corazón palpitante de la finca. Arthur notó por primera vez el cambio cuando sus comidas mejoraron drásticamente, y el personal hosco y aterrorizado comenzó a moverse con eficiencia alegre. Luego llegó la tarde en que regresó temprano de un paseo a caballo y encontró a su esposa en la oficina de la finca, un lugar estrictamente prohibido para mujeres. Se quedó de pie en el umbral, su fusta golpeando rítmicamente contra su muslo. Genevieve estaba sentada en su enorme escritorio de caoba, rodeada de pilas imponentes de libros de cuentas, sus dedos manchados de tinta. Se había arremangado su vestido de día, y un mechón suelto de cabello de cuervo caía sobre sus ojos. Se veía ferozmente inteligente, salvajemente fuera de lugar, y sorprendentemente hermosa. ¿Puedo preguntar, señora, qué hace en mi oficina privada? La voz de Arthur restalló como un látigo a través de la sala silenciosa. Genevieve no flaqueó. Dejó su pluma y levantó la vista, encontrando su mirada furiosa con calma compostura. Le estoy ahorrando dinero, su gracia. Su administrador de finca, el señor Higgins, ha estado desfalcando sistemáticamente sus cuentas agrícolas durante los últimos 3 años. He compilado las discrepancias aquí. Deslizó un papel a través del escritorio. Arthur avanzó a grandes pasos, arrebatando el papel. Sus ojos escanearon las columnas inmaculadas de números en su caligrafía. Ella tenía razón. Las matemáticas eran innegables. Miró del papel a su esposa, una compleja tormenta de irritación, respeto, y una peligrosa fascinación no invitada gestándose en su pecho. «¿Lees libros de cuentas?», declaró, como acusándola de brujería. «Leo muchas cosas, Arthur», respondió ella suavemente, usando su nombre de pila por primera vez. «Acepté darte un hijo. No acepté sentarme en un salón y pudrirme. Si voy a ser la duquesa de Rotham, actuaré como una. Debería haberla reprendido. Debería haberla desterrado de vuelta a su ala de la casa». En cambio, se encontró inclinándose sobre el escritorio, su rostro a centímetros del de ella, inhalando el aroma a vainilla y pergamino viejo que se aferraba a ella. «Está sobrepasando los límites de nuestro contrato, Genevieve». «Entonces reescribe el contrato», susurró ella de vuelta, sus ojos destellando con un fuego desafiante que hizo que su pulso martillara salvajemente en su garganta. Desde ese día en adelante, el muro invisible que Arthur había construido entre ellos comenzó a agrietarse. Se encontró buscándola deliberadamente. Se demoraba en la biblioteca cuando ella leía,
observando la forma en que la luz del fuego danzaba a través de su piel de porcelana. Encontraba excusas para cabalgar hacia las granjas de los arrendatarios en los días que sabía que ella visitaría la escuela local. Las noches frías y clínicas en su alcoba lentamente se transformaron. El deber mecánico fue reemplazado por una pasión desesperada y hambrienta. Arthur comenzó a anhelar la suavidad de su piel, el ingenio afilado de su lengua, y la fuerza tranquila en sus ojos. Se estaba volviendo adicto a su propia esposa. Una comprensión aterradora para un hombre que creía que la emoción era una debilidad fatal. La frágil e inexpresada tensión entre ellos se hizo añicos espectacularmente un mes después cuando el temido primo de Arthur, Lord Pearl, llegó a la abadía Rotham sin invitación. Pearl era un hombre resbaladizo y venenoso que resentía profundamente la presencia de Genevieve, sabiendo que un hijo de ella arruinaría su herencia. Durante una tensa cena a la luz de las velas, Pearl bebió en exceso, su desprecio volviéndose más pronunciado. Arthur estaba sentado a la cabecera de la mesa, la mandíbula apretada, observando a su primo con los ojos de un depredador. Debo decir, primo, arrastró Pearl, inclinándose pesadamente sobre la mesa hacia Genevieve, me sorprende que hayas elegido a una Stanton. Todos en Londres saben que el viejo Lord Ashbourne prácticamente te vendió para saldar sus deudas. Dime, Genevieve, ¿cómo se siente ser comprada como una yegua de cría premiada? El comedor se sumió en un silencio sofocante y mortal. Genevieve palideció, sus manos aferrando su servilleta de lino bajo la mesa, la humillación quemándole la garganta. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra en su defensa, el sonido de vidrio rompiéndose resonó por la habitación. Arthur había aplastado su copa de cristal en su mano descubierta. La sangre goteaba de sus nudillos sobre el mantel blanco inmaculado, pero Arthur no parecía notarlo. Se levantó lentamente de su silla, un monumento imponente de pura furia letal. La máscara cuidadosamente construida del duque de hierro distante y sin emociones había desaparecido, reemplazada por una furia posesiva tan violenta que hacía vibrar el aire de la habitación. «Te vas a levantar, Pearl», ordenó Arthur, su voz un susurro aterrador y mortal. «Te vas a disculpar con mi esposa. Y luego dejarás mi casa. Y si alguna vez vuelves a pronunciar su nombre, personalmente me aseguraré de que jamás vuelvas a respirar». Pearl, repentinamente sobrio ante la mirada asesina en los ojos de Arthur, retrocedió a trompicones, su silla volcándose. Balbuceó una disculpa patética y huyó de la habitación. Arthur permaneció de pie, su pecho agitándose, su mano sangrante ignorada. Genevieve lo miró fijamente, su corazón latiendo un ritmo frenético. No había defendido su propiedad. La había defendido a ella. Arthur se giró para mirarla, la sangre goteando constantemente de su mano. En sus ojos, Genevieve vio la aterradora verdad que todavía intentaba combatir. El despiadado duque, que solo quería un heredero, se había enamorado devastadora e irrevocablemente de su esposa. Pero el camino hacia su verdadera rendición estaba lejos de terminar. Porque el orgullo es una armadura gruesa, y los fantasmas del pasado de Arthur estaban a punto de cobrar su cuota. Los ojos zafiro de Genevieve se abrieron de par en par por el shock, luego se oscurecieron con un dolor exquisito y desgarrador. Se puso de pie lentamente, su barbilla levantada en orgullo absoluto e inquebrantable. No necesita molestarse, su gracia. Haré mis propios arreglos. Pasó junto a él sin otra palabra, dejando a Arthur de pie en las ruinas de su propia creación, sofocándose bajo el peso de su colosal estupidez. Los meses siguientes fueron una clase magistral de agonía silenciosa. Los extensos salones de la abadía Rotham se sentían como una tumba congelada. Genevieve se retiró por completo al ala este, comunicándose con Arthur solo a través de notas formales entregadas por el personal. Floreció hermosamente con el embarazo, pero su sonrisa estaba completamente ausente. Arthur la observaba desde lejos, un fantasma torturado en su propio hogar. Se sumergía en los mapas de la finca en su estudio, bebiendo en exceso por las noches, atormentado por la comprensión de que su orgullo había alejado la única luz que jamás había conocido. Su mayordomo de confianza, el señor Carson, un hombre anciano que había conocido a Arthur desde la infancia, finalmente rompió las reglas no dichas del servicio. Sirviendo el tercer whisky de la noche de Arthur, Carson habló sin levantar la vista. Un hombre que construye muros para mantener afuera a sus enemigos, su gracia, a menudo descubre que se ha amurallado a sí mismo adentro. Su gracia parte hacia la casa Dae en los páramos del norte mañana por la mañana. Siente que la abadía es demasiado ventosa para su delicado estado actual. La cabeza de Arthur se levantó de golpe.
La casa Dae estaba a 8 kilómetros de distancia, aislada y sombría. No solicitó mi permiso para mudarse. Creo, señor, que ya no siente que lo requiera, respondió Carson suavemente, saliendo de la habitación. A la mañana siguiente, una densa y fuera de temporada niebla se extendió sobre los páramos de Yorkshire. El carruaje de Genevieve partió temprano, cargado con sus baúles personales. Arthur estaba de pie en la ventana de su estudio, observando el carruaje desaparecer en la bruma gris, su corazón gritándole que la detuviera. Pero su paralizante miedo al rechazo enraizó sus botas al suelo. Fue sacado de su miseria por la repentina y frenética llegada de uno de los granjeros arrendatarios cabalgando un caballo agotado hacia el patio. Arthur bajó apresuradamente los escalones. «Su gracia», gritó el granjero, sin aliento. «Es Lord Pearl. Lo han visto en el viejo camino de peaje con 3 hombres de apariencia ruda. Han bloqueado el paso. El carruaje de su gracia se dirige directo hacia ellos». Pearl, el primo degenerado, despojado de su herencia y ahogándose en deudas, había comprendido que el niño en el vientre de Genevieve era el último clavo en su ataúd. Un accidente de carruaje en los traicioneros páramos brumosos resolvería todos sus problemas. Un terror monstruoso y cegador se apoderó de Arthur. Un miedo primitivo y violento que hizo añicos cada muro de hielo que jamás había construido. No llamó a los guardias. No esperó a ensillar propiamente a su mejor semental. Agarró su pesada fusta, saltó sobre su caballo sin montura, y salió disparado del patio, cabalgando como un demonio liberado del infierno. El viejo camino de peaje era traicionero, serpenteando junto a empinados y rocosos precipicios. Mientras Arthur coronaba la colina, la niebla se abrió lo suficiente para revelar una escena que detuvo su corazón. El carruaje de Genevieve estaba detenido. El cochero arrojado al lodo. 3 hombres sostenían a los caballos mientras Pearl intentaba forzar la puerta del carruaje, gritando amenazas ebrias y desesperadas. El rugido de Arthur resonó a través del valle. Un sonido de pura y sin adulterar salvajismo. Condujo su caballo directamente hacia el matón más cercano, enviando al hombre volando hacia la zanja. Arthur saltó de su montura antes de que dejara de moverse, su pesada fusta cayendo sobre la clavícula del segundo hombre con un crujido nauseabundo. El tercer hombre echó un vistazo a los ojos asesinos del duque, y huyó hacia la niebla. Pearl se giró, su rostro drenándose de color mientras Arthur avanzaba hacia él. Arthur dejó caer la fusta. Agarró a su primo por la garganta con ambas manos, levantándolo del suelo, empujándolo contra el marco de madera del carruaje. «Te advertí», siseó Arthur, su voz temblando con una promesa letal. «Te dije lo que pasaría si alguna vez volvías a acercarte a mi esposa». «Arthur, por favor», se ahogó Pearl, sus ojos saltones. El agarre de Arthur se apretó, el impulso violento de romper el cuello de su primo casi abrumador, pero una mano suave y temblorosa tocó su hombro. «Arthur, detente. No vale tu alma. Por favor». Genevieve había salido del carruaje. Estaba pálida, aferrando su vientre hinchado, pero sus ojos estaban ferozmente fijos en él. Al sonido de su voz, la niebla roja se despejó de la visión de Arthur. Arrojó a Pearl al suelo como basura descartada. «Si alguna vez te vuelven a ver en Inglaterra, te cazaré como a un perro rabioso. Corre». Pearl se apresuró a ponerse de pie y desapareció en la niebla. Arthur se giró hacia su esposa. Su pecho se agitaba, sus manos temblaban, y por primera vez en su vida adulta, una lágrima resbaló por su mejilla. Cayó de rodillas en el camino embarrado justo frente a ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura, presionando su rostro contra su vientre. «Soy un tonto», dijo ahogadamente, su voz quebrándose. «Soy un tonto ciego y aterrorizado. Construí un imperio de hielo, Genevieve. Y estaba tan profundamente asustado del fuego que trajiste a mi vida. Te alejé porque estaba aterrorizado de cuán completamente te pertenecía». Genevieve miró hacia abajo al poderoso y temido duque de hierro, arrodillado en el lodo, rindiendo todo su corazón. Lentamente se hundió de rodillas junto a él, sosteniendo su rostro entre sus manos. «Eres un idiota, Arthur Cavendish», susurró, sus propias lágrimas cayendo libremente. «Pero eres mi idiota». Más tarde esa noche, de vuelta en la calidez de la suite principal de la abadía Rotham, Arthur caminó hacia la chimenea. En su mano estaba el contrato de matrimonio original, el documento de su fría transacción de negocios. Miró a Genevieve, quien descansaba contra las almohadas, envuelta en su pesada bata de terciopelo. Sin romper el contacto visual,
Arthur arrojó el pergamino a las llamas, observando cómo se convertía en cenizas. No más contratos, dijo suavemente, sentándose al borde de la cama y tomando su mano. No más condiciones. Solo tú. Para siempre. 2 meses después, mientras las primeras nieves del invierno cubrían los páramos de Yorkshire, los llantos de un recién nacido resonaron por los salones de la abadía Rotham. Era un niño, robusto y saludable. Pero mientras Arthur sostenía a su hijo por primera vez, no miró al niño como un heredero, un título o un legado asegurado. Miró al infante como un pedazo de su alma creado a partir de un amor innegable y absolutamente consumidor. Devolvió el niño a Genevieve, presionando un beso duradero sobre su frente, sabiendo que el despiadado duque finalmente había sido completa y hermosamente conquistado por su duquesa. Los muros fríos de la abadía Rotham no pudieron resistir el fuego ardiente de la devoción verdadera, demostrando que incluso los corazones más protegidos pueden ser transformados por el amor inesperado.